Hola, soy Dominique González, kinesióloga y osteópata. Quiero empezar este video haciéndote una pregunta. ¿Qué sentirías si mañana te haces una resonancia y el informe dice que tienes una hernia lumbar? Probablemente sentirías miedo, y sería completamente normal. De hecho, eso es exactamente lo que les pasa a muchos pacientes cuando llegan a mi consulta. Algunos incluso entran diciendo, Dominique, tengo una hernia, y cuando lo dicen no hablan de un diagnóstico. Hablan de algo que sienten que les cambió la vida. Porque desde ese momento empiezan a tener miedo de moverse, miedo de levantar peso, miedo de agacharse, miedo de hacer ejercicio. Algunos dejan de salir a caminar, otros dejan de jugar con sus hijos. Y hay personas que incluso cambian completamente su rutina porque creen que su espalda quedó frágil para siempre. Pero aquí quiero que nos detengamos un momento, porque hay una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Una hernia realmente significa que tu espalda está dañada para siempre? La mayoría respondería que sí, y es lógico. Si uno escucha palabras como hernia, protrusión, disco roto o degeneración, es muy fácil imaginar que la columna está completamente deteriorada. Pero la realidad es bastante distinta, y eso es justamente lo que quiero mostrarte hoy. No quiero convencerte de que las hernias no existen, porque existen. Tampoco quiero decirte que nunca producen dolor, porque sí pueden producirlo. Lo que quiero hacer es ayudarte a entender algo muchísimo más importante. ¿Qué significa realmente tener una hernia? Porque muchas veces el diagnóstico genera más miedo que el propio problema. Y cuando aparece el miedo, empiezan a cambiar muchas cosas. Nos movemos menos, confiamos menos en nuestro cuerpo, evitamos actividades y sin darnos cuenta comenzamos a vivir alrededor del diagnóstico. Pero, ¿y si te dijera que miles de personas tienen una hernia y jamás lo saben? Sí, miles, porque nunca sienten dolor y esa sola idea ya cambia completamente la conversación. Entonces la pregunta deja de ser, ¿tengo una hernia? Y pasa a ser, ¿mi hernia realmente explica el dolor que estoy sintiendo? Y para responder esa pregunta, primero tenemos que entender qué es una hernia. Antes de hablar de hernias, imaginemos algo muy sencillo. Piensa en tu columna como si fuera una torre construida con bloques. Cada bloque sería una vértebra, y entre un bloque y otro existe una estructura muy especial, el disco intervertebral. Muchas personas imaginan el disco como una almohadilla, y aunque no es exactamente así, la comparación sirve bastante para entender su función. Su trabajo es absorber parte de las cargas que recibe nuestra espalda cada vez que caminamos, saltamos o nos movemos. El disco tiene dos partes. En el centro existe un material con una consistencia parecida a un gel, y alrededor existe un anillo formado por varias capas de fibras muy resistentes. A mí me gusta compararlo con un bombón relleno. El relleno sería el centro del disco y la cobertura sería esa capa resistente que lo mantiene en su lugar. Con el paso de los años, igual que ocurre con la piel o con el cabello, los discos también cambian. Pierden parte de su contenido de agua, se vuelven un poco menos flexibles y eso forma parte del envejecimiento normal. No significa automáticamente una enfermedad. Sin embargo, en algunas personas una parte del contenido del disco comienza a desplazarse. Dependiendo de cuánto se desplace, el informe puede hablar de protrusión, extrusión o hernia. Y aquí aparece uno de los mitos más grandes que existen. Muchas personas creen que mientras más grande sea la hernia, más dolor deberían sentir, pero la realidad no funciona así. Hay personas con hernias bastante grandes que no sienten absolutamente ningún dolor. Y también existen personas con cambios muy pequeños que presentan síntomas muy intensos. Entonces, ¿qué está pasando? Si dos personas tienen una resonancia prácticamente igual, ¿por qué una vive completamente normal y la otra tiene tanto dolor? La respuesta es que una resonancia muestra muy bien los tejidos, pero hay muchísimas cosas que no puede mostrar. No puede mostrar cómo está funcionando tu sistema nervioso. No puede medir cuánto miedo tienes a moverte. No puede decirnos cómo estás durmiendo. No puede evaluar el estrés. Por eso, cuando alguien llega a consulta con una resonancia en la mano, la primera pregunta que me hago no es ¿qué encontró la resonancia? La primera pregunta es ¿esa resonancia explica realmente lo que esta persona está sintiendo?
porque una imagen nunca reemplaza una buena evaluación clínica. El dolor es una experiencia que el cerebro genera cuando considera que existe una amenaza. Es como la alarma de una casa. Su función es detectar posibles amenazas. A veces acierta, pero a veces se activa porque pasó un gato o hubo mucho viento. Con el dolor ocurre algo parecido. ¿Qué hago si me dijeron que tengo una hernia? Durante muchos años el mensaje era: cuídate, no cargues peso. Pero hoy la evidencia nos muestra que la gran mayoría no necesita cirugía. La mayoría mejora con un tratamiento conservador bien planificado. Significa recuperar el movimiento de forma progresiva, fortalecer el cuerpo y volver poco a poco a las actividades cotidianas. Nuestro cuerpo tiene mecanismos naturales para disminuir el tamaño de la hernia con el tiempo. Sabemos que puede suceder. Existen situaciones donde sí debemos actuar con rapidez. Si aparece una pérdida importante de fuerza en una pierna, dificultad para controlar la orina o pérdida de sensibilidad en la zona genital. En esos casos, la atención debe ser inmediata. Afortunadamente, son situaciones menos frecuentes. No eres una resonancia, no eres un informe. Eres una persona con potencial de recuperación. He visto pacientes volver a correr y volver a confiar en su cuerpo. Tener una hernia no significa que tu espalda esté dañada para siempre. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda siempre, entender tu cuerpo es el primer paso para recuperar la confianza en él. Nos vemos en el próximo video.